Buen día, chicos. Bueno, hoy vamos a ver el tema de infecciones del sistema nervioso central. Nos vamos a dedicar a todo aquello que sea el diagnóstico y cómo ustedes van a captar o van a reconocer un paciente que ingrese con característica de meningitis. Vamos a ver un poco de la epidemiología a nivel de las Américas, a nivel mundial y, por supuesto, las cepas que están circulando acá en la Argentina. Y finalmente vamos a ver la profilaxis con la vacunación, fundamentalmente, para que conozcan todos los tipos de vacunas recomendadas por la Organización Panamericana de la Salud para este tipo de infecciones. Bien, las infecciones del sistema nervioso central, según su localización, se van a clasificar en encefalitis, cuando se produce inflamación del parénquima cerebral, en meningitis, cuando hay inflamación del espacio subaracnoideo, que es mielitis, inflamación del tejido de la médula espinal, el tejido que conforma la médula espinal, y la encefalomielitis es la inflamación de médula espinal y de cerebro. ¿Cómo se transmite la meningitis? Bueno, tiene un periodo de incubación de unos 4 días, que va entre 2 a 10 días. Fundamentalmente se produce por contacto directo, es decir, de persona a persona, a través de las gotitas de flush, de las secreciones respiratorias, de fosas nasales, de faringe, desde una persona infectada o puede ser desde un portador asintomático. La propagación se facilita por el contacto estrecho y prolongado, es decir, por ejemplo, a través de besos, de estornudos, de tos, de lugares donde se producen, por ejemplo, en el ejército o en lugares donde hay hacinamiento colectivo, dormitorios juntos, vajillas, cubiertos que se comparten con una persona infectada o con una persona portadora. Y el periodo de transmisibilidad, es decir, que cuánto tiempo el meningococo, por ejemplo, persiste vivo en la boca, o sea, va a estar vivo y van a desaparecer en un momento de la boca, suelen hacerlo 24 horas después del inicio del tratamiento con un antimicrobiano al cual sea sensible y alcancen concentraciones adecuadas en el sitio de acción. Es importante que también conozcan algunas definiciones para realizar esta vigilancia, o sea, cuando recuerden que este tipo de infecciones son enfermedades de notificación obligatoria. Por lo tanto, en el caso de una meningitis aguda bacteriana, vamos a hablar de caso sospechoso, aquella persona que presente fiebre, cefalea, al menos uno de los siguientes signos o síntomas, como son vómitos, signos de irritación meningia, depresión de la conciencia, convulsiones o petequias. Niños menores de 1 año, los síntomas y signos clásicos de fiebre, cefalea, rigidez de nuca pueden estar ausentes, no siempre están presentes o ser difíciles de detectar. Y los lactantes, por ejemplo, pueden presentar elementos de depresión como neuropsíquica, irritabilidad, rechazo del alimento, vómitos y abombamiento de la fontanela. Ese sería un caso sospechoso. Y un caso confirmado es todo caso de meningitis en el que se ha identificado el agente o por nexo epidemiológico con un caso que ha sido confirmado por algún agente. También tenemos casos de meningitis bacteriana sin especificar el agente, entonces esto lo vamos a definir como todo cuadro compatible con la definición de un caso sospechoso, es decir, que presente fiebre, cefalea, depresión, signo de irritación meningia, que presente un líquido cefalorraquídeo con las siguientes características, es decir, turbidez,
leucocitos aumentados más de 10 por milímetros cúbicos, elevación de las proteínas más de 40, disminución de la glucosa menos de 40 miligramos por decilitro, o relación menor 0,5 entre glucorraquia y glicemia, en la que no fue posible detectar el agente, ya que no siempre es posible detectarlo. Y vamos a hablar de enfermedad meningocócica, caso sospechoso, cuando presenta fiebre y al menos uno de los siguientes síntomas. Fíjense acá: erupción cutánea petequial o purpúrica, vómitos, signos de irritación meningia, alteración en la vigilia, y en menores de 1 año los síntomas y signos clásicos de fiebre, cefalea, rigidez nuca pueden estar ausentes. Eso siempre recuérdenlo. Y el caso confirmado sería todo caso sospechoso en el que se haya identificado Neisseria meningitidis o por nexo epidemiológico confirmado. Bien, cuando hablamos de portador sería personas asintomáticas en cuyas secreciones nasofaringeas aislamos Neisseria meningitidis. ¿Y quién es el contacto? Es la persona con alguna de las siguientes condiciones, o sea, que viva en el domicilio del enfermo o haya pernoctado en la misma habitación en los últimos 7 días. Persona que haya tenido contactos próximos y repetidos en los últimos 7 días durante más de 4 horas. Pasajeros sentados directamente al lado de un caso índice durante un viaje en avión en un vuelo de más de 8 horas. Personas que hayan tenido contacto directo con las secreciones nasofaringeas del enfermo en los 7 días previos a la hospitalización, hasta 24 horas después de iniciado el tratamiento. En las guarderías y centros preescolares, y todos los niños y personal del aula en la que ha concurrido el enfermo en los últimos 7 días que preceden al inicio de la enfermedad. Todo eso sería un contacto. Entonces, esto lo tienen que tener en cuenta para cuando ustedes realizan la anamnesis del paciente que concurre a la consulta o el paciente internado, lo tengan en cuenta. Entonces, el contacto también se refiere, por ejemplo, en centros educativos, sobre todo en educación primaria y secundaria, es la persona que comparte el mismo banco de clase y los mismos asientos o asientos contiguos al mismo en los 7 días que preceden al inicio de la enfermedad. Y en caso de personal de la salud, se considera un contacto si ha tenido una relación estrecha con el paciente, por ejemplo, a un enfermero que ha hecho la intubación, o un manejo sobre vías aéreas, contacto con secreciones respiratorias sin utilizar medidas de barrera, obviamente, y previo a las 24 horas de iniciado el tratamiento, o sea, sin uso de barbijo, de delantal, de cofia, de guantes. Eso sería el personal, o sea, que tiene riesgo el personal de la salud, ya sean médicos o enfermeros, que hayan tenido contacto con secreciones respiratorias. Bien. Cuando hablamos de portación, cuando consideramos que la población en general del 5 al 25% es portadora de Neisseria meningitidis. Esto obviamente varía con la edad. La tasa de portación puede ser más elevada en casos de situaciones de epidemia y en especial en adolescentes. Por lo tanto, los adolescentes son los que mayor portación tienen. Y hay personas que son portadoras faríngeas de la bacteria que muchas veces, que por razones que todavía no se ha esclarecido, pueden superar las defensas normales del huésped y propagarse al sistema nervioso central a través del torrente sanguíneo. Esto es más factible, o sea, produce mayor enfermedad en niños pequeños. ¿Cuáles son las vías de ingreso? Pueden ser hematógenas, las bacterias, los enterovirus, el citomegalovirus, parotiditis, adenovirus, arbovirus. Por vía nerviosa, como por ejemplo el virus de la rabia o el virus del herpes simple, que tienen preferencia por las terminaciones axónicas.
y por inoculación directa en caso de un accidente en el laboratorio, por ejemplo. Esas serían las vías de ingreso. ¿Y por qué causa se desarrollan las bacterias a nivel del sistema nervioso central? Hay varias causas, por ejemplo, que en el sistema nervioso central es un compartimiento cerrado, o sea, secuestrado, que se encuentra aislado, y no tiene mecanismos de defensa muy rápidos y sencillos. Además, posee un bajo nivel de complemento. Recuerden que los factores del complemento, como el C3A o el C5A, son importantes elementos para la defensa contra las infecciones bacterianas. Por lo tanto, al tener un bajo nivel de complemento y además algunas sustancias que lo inactivan, como pueden ser algunas proteasas, también es más susceptible a este tipo de infecciones. Tanto la fagocitosis como la lisis de la bacteria están bastante restringidas en este compartimiento y son complejas en el líquido cefalorraquídeo, en el cerebro y en meninges también. Por lo que si nosotros observamos este cuadro, vamos a ver que cuáles son las estrategias que usan los distintos patógenos para producir este tipo de infecciones. En un primer momento se produce una colonización e invasión de la mucosa. En este caso, los mecanismos de defensa que tiene el organismo son la inmunoglobulina secretora, que se encuentra en todas las secreciones del epitelio mucoso, la actividad ciliar, también es un mecanismo de defensa en todo el aparato respiratorio, y el epitelio mucoso también es un mecanismo de defensa. Pero el microorganismo se las ingenia para secretar proteasas, para disolver esa inmunoglobulina secretora, produce ciliostasis, es decir, que las cilias dejen de moverse, por lo tanto también inhiben ese tipo de defensa, y posee pilis de adhesión a ese epitelio mucoso. En el caso de que se produzca una bacteremia, o sea, que sobrepase la primera barrera de defensa y produzca una bacteremia y supervivencia intravascular de la bacteria, el mecanismo de defensa que tenemos nosotros sería el complemento, pero se las ingenia este microorganismo para evadir la vía alterna del complemento, por ejemplo, porque expresa polisacáridos capsulares, es decir, como en el caso de Haemophilus tipo B, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, expresan polisacáridos capsulares que hacen que les dé propiedades antifagocíticas. En un tercer paso, superando esa barrera, esa bacteremia, puede pasar ya la barrera hematoencefálica y ahí nosotros tenemos el endotelio cerebral que sirve como mecanismo de defensa, pero también el patógeno tiene pilis de adhesión que se pueden adherir a ese endotelio cerebral. Y por último, si ya se produce la supervivencia en líquido cefalorraquídeo, el último mecanismo de defensa sería la pobre actividad opsonizadora que hay ahí en ese compartimiento del sistema nervioso central, por lo cual, al haber una pobre actividad opsonizadora, la estrategia del patógeno es que va a tener facilidad para replicarse en ese compartimiento. Bien, bueno, las meningitis también, según la presentación clínica, las podemos dividir en agudas, subagudas o crónicas. Las agudas son aquellas que tienen una presentación en menos de 24 horas, que obviamente son las más graves, subagudas entre 1 y 7 días y crónicas más de ese periodo. Según la etiología, la podemos diferenciar en viral, micótica, bacteriana o parasitaria. Las que predominan son las de tipo viral y según la epidemiología puede ser epidémica o puede ser esporádica.
Bueno, como les dije recién, las meningitis virales son las que más predominan. Existen alrededor de 100 virus asociados con infecciones del sistema nervioso central que tienen una variación estacional según la incidencia, y los más frecuentes son de la familia de los herpetoviridae, donde tenemos el virus, el citomegalovirus, el virus del herpes zóster, el virus del Epstein-Barr, y el virus de la hepatitis C. Luego le sigue el virus de la parotiditis, de la rubiola, del sarampión, de la rabia, del HIV. Y ahora les voy a presentar un cuadro donde nombra un montón de virus, también como el enterovirus, el Coxsackie, el hecho, el arbovirus. Bueno, ya se los nombré, el sarampión, herpes. Pero como ustedes verán, hay una gran variedad de virus que pueden producir meningitis. Otra cosa importante es que puedan diferenciar las distintas definiciones, como por ejemplo, cuando llamamos bacteremia sin sepsis, cuando hay presencia de una bacteria en sangre con síntomas leves de la esfera respiratoria o exantema sin elementos de sepsis. O sea, hay presencia de bacterias en sangre con síntomas leves, ¿no? O sea, síntomas leves en cuanto a lo respiratorio o exantema. ¿Cuándo es una meningococcemia sin meningitis? Cuando tenemos una sepsis grave o un shock séptico sin evidencia de meningitis. Esta meningococcemia evoluciona rápidamente a una falla multiorgánica que es de altísima mortalidad. Fíjense, de 70-90% de mortalidad sin tratamiento, y aún haciendo tratamiento tiene un 10% de mortalidad. Es decir, alrededor del 20% de los sobrevivientes desarrollan secuelas después de esta meningococcemia sin meningitis. Meningitis con o sin meningococcemia hay predominio de síntomas y signos meningios y alteraciones compatibles del líquido cefalorraquídeo con o sin bacteriemia confirmada. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo o no encontrar el microorganismo. Y meningoencefalitis son signos y síntomas meningios y alteraciones de la conciencia ya y o elementos de compromiso del sistema nervioso central con alteraciones compatibles del líquido cefalorraquídeo, que puedo o no poner en evidencia el agente. Entonces, la presentación clínica en caso de infección por Neisseria, tenemos la meningitis con meningoencefalitis o enfermedad meningocócica invasiva, que esto sería lo más grave y lo que tenemos que prestar atención. Bueno, los agentes etiológicos de las meningitis agudas, vamos a ver, ustedes tienen un cuadro en la guía de trabajos prácticos. Acá les voy a presentar en forma más sencilla algunos microorganismos que bacterias, entre las bacterias más comunes que tenemos en recién nacidos: Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, Listeria monocitógena, Enterococos, Elisabetkingia meningocócica, Enterobacter sakazaki, Citrobacter cosseri, Ureoplasma ureolyticum, como para agregar algunos más a la lista de los que ya ustedes conocen. En niños y adultos, obviamente que predominan las tres especies más conocidas para ustedes, como son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis. Siempre y cuando no tengamos la vacunación completa, ¿no? Porque vamos a ver que esto varía mucho en la población vacunada. En mayores de 50 años predomina la Listeria monocitógenes, la Neisseria meningitidis, el Streptococcus pneumoniae, los bacilos gram negativo. Otras bacterias más raras que pueden aparecer son Mycobacterium tuberculosis, Treponema pallidum, Bruselas y Salmonella. Dentro de los hongos tenemos Cryptococcus neoformans, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, HIV positivo. Tenemos que
sospechar de este hongo: Coccidioides mitis, Histoplasma capsulatum, Blastomyces, Dermatitidis, Cándidas y Actinomyces. Dentro de los parásitos, los más comunes: Toxoplasma gondis, Cysticercos, es decir, la Teniasolium, Trichinella spiralis, amebas como la Naegleria y la Acanthamoeba. Y dentro de los virus, que ya se los nombré recién, enterovirus, Coxsackie, HIV, arbovirus, sarampión, herpes, varicela, adenovirus y citomegalovirus. Por lo que ustedes verán, tenemos una gran variedad de microorganismos que pueden producir un cuadro meningio. Entonces, si vemos el cuadro que ustedes tienen en la guía de trabajos prácticos para pacientes inmunocompetentes, vamos a ver que en recién nacidos y lactantes menores de 2 meses tenemos Escherichia coli, Streptogalactia, Listeria monocitógene, Herpes simplex tipo 2, con una predominancia de Streptococcus galactiae. Ya saben que este estreptococo es una microbiota habitual de lo que es la última parte del intestino de la madre. Por lo tanto, en la semana 35 y 37 antes del parto se le hace una pesquisa o una búsqueda, se hace un hisopado perianal, vaginal, para pesquisar este Streptococcus galactiae en la madre que va a dar a luz. En caso de que nos dé positivo, se hace un tratamiento previo al parto, ya que si la mujer va a tener parto normal y no se detecta, tiene mucha posibilidad de hacer una meningitis por Streptococcus galactiae. O sea, es obligatorio, está en el protocolo obligatorio de todas las mujeres embarazadas. En niños menores de 5 años, esto deben estar bien atentos, ya que el que más predominaría sería el Haemophilus, pero como la vacunación ha sido tan efectiva, casi en el 80% de la población, ha disminuido la circulación de Haemophilus tipo B. Por lo tanto, el que predomina ahora es Neisseria meningitidis. Pero si fuera una población no vacunada, predominaría Haemophilus influenza. En niños entre 5 y 10 años, lo mismo. En población vacunada, tenemos una predominancia de Neisseria meningitidis, de meningococo, pero también tengamos en cuenta el Haemophilus y el Strepto. Ya vamos a ver enseguida unos cuadros de epidemiología para que lo tengan más claro. En adultos y jóvenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae y virus. En adultos, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus pneumoniae y en ancianos, Streptococcus pneumoniae, el neumococo, vuelven a aparecer los bacilos gram negativos y la Escherichia coli. Fíjense cuáles fueron los aislamientos entre el 2014 y el 2018 en casos de meningitis según grupos etarios, en lo que pasó según la Organización Panamericana de la Salud en las regiones de las Américas, en menores de 5 años y en 5 años y más. Siempre ha predominado el Streptococcus pneumoniae en un 43%, seguido por Neisseria meningitidis y Haemophilus. En niños mayores, ya de 5 años y más, fíjense el Streptococcus pneumoniae comparado con la Neisseria meningitidis y en menor número el Haemophilus, ya que esta población es la que más está vacunada. Por lo tanto, fíjense el Haemophilus cómo ha disminuido. ¿Qué es lo que pasa acá en la Argentina con respecto a Neisseria meningitidis entre el año 2012 y 2019? ¿Cuál ha sido la distribución porcentual de los serogrupos en menores de un año? Fíjense que el serogrupo predominante es el serogrupo B, seguido por en un 14% por el C, por el W y en un 9% por el C y no determinado en 4%. En caso de niños entre 10 y 19 años,
fíjense cómo se invierte, hay una predominancia del 50% del serogrupo W, seguido por el B, luego por los no determinados y el C en un 7%. Es decir, que a partir del año 2014 se empezó a aumentar los casos de grupos B, meningitis grupo B, y a disminuir un poco el W. Obviamente que esto está relacionado con la vacunación. Y como las vacunas tienen el serogrupo C, el serogrupo I y el serogrupo W, fíjense cómo va cayendo la curva a medida que la población va siendo vacunada. Y como el serogrupo B no está incluido en la vacuna obligatoria, ya que vamos a ver que este serogrupo no tiene una buena respuesta a anticuerpos y se está estudiando nuevas vacunas, existen vacunas, pero no están en el calendario de vacunación. Pero lo importante que quiero que observen es cómo la vacunación es muy buena y va disminuyendo los serogrupos que están incluidos en la vacuna. Muy bien. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la meningitis en los bebés y en el niño? Bueno, como más o menos les expliqué recién cuando hablamos de caso sospechoso y caso confirmado, en los niños, en los bebés tenemos fiebre o temperatura inferior a 36, rechazo del alimento, vómito, llanto persistente, se pone irritable, retracción de la nuca, se le abomba la mollera, somnolencia, letargo y pueden aparecer algunas manchas o moretones. En el caso de niños y en adultos, vómitos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de nuca, rechazo de la luz, somnolencia, dolor articular y convulsiones. Es muy común el dolor, la presentación con dolor articular sin otros síntomas. Estos síntomas tal vez no ocurran al mismo tiempo. Bien, los signos meningios, ¿cómo los puedo poner en evidencia? Bueno, existen algunas maniobras, obviamente rigidez de nuca es el signo característico, es decir, que cuando yo trato que el paciente baje la nuca hacia el esternón, no lo puede hacer porque la tiene rígida. Y tenemos dos maniobras que son el signo de Kerning y el signo de Brudzinski, en donde el paciente es colocado boca arriba, desde cúbito supino, y le hacemos flexionar en 90 grados la cadera y la rodilla, siente dolor al intentar extender la rodilla. Y el de Brudzinski, también el paciente en decúbito supino, al flexionar el cuello hacia adelante, flexiona las rodillas. Entonces eso es bien típico de meningitis, pero no siempre se puede detectar estos signos. Entonces, ¿cómo hacemos la vigilancia centinela de meningitis bacteriana? Fíjense que un niño que el médico sospecha de meningitis, lo primero que va a hacer es obtener el líquido cefalorraquídeo y obtener muestras también de sangre para hemocultivo al mismo tiempo. O sea, obviamente que el niño va a tener fiebre, va a tener vómitos, va a tener rigidez de nuca, va a tener síntomas que me hagan sospechar, ¿no? Un caso sospechoso. Si no se obtiene líquido cefalorraquídeo, es un caso inadecuadamente investigado. Si obtengo líquido cefalorraquídeo, tengo que ver si hay presencia de bacterias, realizándole una rápida coloración de Gram y un citoquímico. Si esto me da positivo, es decir, que veo las bacterias, es un caso confirmado de meningitis bacteriana de etiología a determinar, porque tengo que ver cuál es la bacteria que lo está produciendo. Entonces, en este caso, tengo un cultivo positivo o una PCR positiva para streptoneumonia, meningococo o Haemophilus B. Si es así, caso confirmado de meningitis bacteriana por Haemophilus, por Streptoneumoniae o por meningococo.
Ahora, si no tengo estos cultivos o PCR positiva, puede ser una meningitis bacteriana de etiología indeterminada o de otra etiología que no sea bacteriana, que sea viral. Después, si no veo presencia de bacterias en la coloración de Gram, es decir, del laboratorio me informan que no ven bacterias, el cultivo es negativo, la PCR negativa para los tres posibles microorganismos más frecuentes. O sea, si me da negativo, es un caso descartado de meningitis bacteriana. Entonces, o sea, no veo nada en el Gram, no, el cultivo me da negativo, caso descartado de meningitis bacteriana. Puede ser de otra etiología, ¿no? Puede ser de etiología viral o parasitaria. Bien, ¿cómo es la patogenia de esta enfermedad? O sea, el agente etiológico, cualquiera sea, coloniza la mucosa nasofaríngea, puede quedar ahí, entonces el individuo queda como un portador asintomático, o puede, como les dije recién, atravesar la barrera mucosa, producir una diseminación hematógena, superar las defensas del huésped, ingresar y diseminarse en líquido cefalorraquídeo y una vez de ahí producir lesiones en piel, en meninges, en articulaciones, en pulmones o en ojo. Entonces, a partir de nasofaringe, que es donde se desarrolla el microorganismo, recuerden que tanto Streptococcus pneumoniae como Neisseria meningitidis como Haemophilus pueden formar parte de la microbiota. Estos microorganismos pueden ser liberados a partir de las gotitas de flush de un individuo enfermo. Van a producir una siembra meningia uniéndose a receptores y liberando citoquinas inflamatorias y produciendo una meningitis. A su vez, a partir de acá puede producir una bacteremia, a partir de una otitis, una endocarditis, una neumonía, una sinusitis, una fístula, puede también producir una siembra meningia. O de algunos otros focos contiguos, como puede ser, por ejemplo, un absceso o empiemas, también puede producirse esa siembra meningia. O sea que tiene varias maneras de poder llegar a meningia. Entonces, para que se produzca una infección por Neisseria meningitidis, una enfermedad meningocócica, necesitamos un agente etiológico, que puede ser que es la Neisseria meningitidis, o Streptococcus pneumoniae o Haemophilus, una susceptibilidad universal que tenga el huésped, que puede ser baja, cuando el huésped es inmunocompetente, es bastante baja, una puerta de entrada, un mecanismo de transmisión, que puede ser por contacto directo entre enfermos o portadores asintomáticos, una puerta de salida y un reservorio que es el humano. Entonces, la enfermedad meningocócica, la forma de presentación clínica que tiene es como meningitis, meningoencefalitis o enfermedad invasiva, o meningococcemia, en donde se produce un shock séptico. Bien, entonces, los grados de severidad que podemos encontrar en las infecciones por Neisseria meningitidis, como les había dicho recién, el grado de portación en nasofaringe se encuentra entre el 5, el 25 al 30%. Y este grado de severidad, que lo van a observar acá, fíjense, estas equimosis, estas reacciones en la piel, va a depender de los anticuerpos circulantes. En general, la meningitis es por Neisseria meningitidis, es una enfermedad febril leve con una faringitis que puede llevar a una bacteremia transitoria hasta una bacteremia que sea fulminante. La meningitis, la meningoencefalitis puede producirse con un daño multisistémico
Y la meningococcemia generalizada ya se presenta con una erupción cutánea, una equimosis, que sería esto que observan acá en la foto, una púrpura vascular, lesiones petequiales por una trombocitopenia, artritis, pericarditis, coagulación intravascular diseminada y shock. Recuerden que la Neisseria meningitidis es un gram negativo, por lo tanto posee un lipopolisacárido que me va a desencadenar esta cascada de reacción. ¿Cuáles son las secuelas que pueden quedar luego de una meningococcemia generalizada? Si el paciente se salva, pueden quedar lesiones del sistema nervioso central, como sordera del octavo par, como necrosis de grandes áreas, como trombosis vascular, en un 15 a un 25%. Bien, entonces la enfermedad meningocócica invasiva es difícil de diagnosticar y puede ser rápidamente mortal. Por eso ustedes como médicos tienen que estar atentos y saber identificar a este tipo de pacientes. ¿Por qué es así? Porque los síntomas iniciales son similares a cualquier otra infección de tipo de las vías respiratorias y resulta difícil llegar a un diagnóstico definitivo. Pero también puede pasar que tenga una progresión rápida y pueda producir la muerte en tan solo 24 horas. Entonces, ¿cuáles serían esos síntomas que nosotros tenemos que tratar de detectar? Por ejemplo, de 4 a 8 horas pueden haber síntomas no específicos, como fiebre, irritabilidad, náuseas, vómitos, somnolencia, falta de apetito, dolor de garganta, un resfrío, una coriza o dolores generales. Entre 12 y 15 horas ya tenemos síntomas más característicos como un rash hemorrágico, como una rigidez del cuello, como fotofobia. Y de 15 a 24 horas podemos tener síntomas tardíos como una confusión o delirio o convulsiones o pérdida del conocimiento que me puede producir rápidamente la muerte. Es decir que hay que hacer la admisión al hospital en la mediana de 19 horas, porque ya si ya estamos a las 24 horas ya podemos estar tarde. Bueno, perdón. Entonces, como les decía, la admisión al hospital tiene que ser alrededor de las 19 horas, ya que ya a las 24 horas puede ser muy tarde para el paciente. Entonces, volviendo al cuáles son los signos y síntomas, repitiéndolos para que les quede claro, los pacientes con una septicemia podrían tener uno o más de los siguientes signos o síntomas. Entonces, tenemos signos de sepsis y enfermedad meningocócica. En cuanto a la frecuencia cardíaca, va a estar más acelerada o puede tener una presión arterial baja, puede tener confusión o desorientación, puede tener molestias o dolor extremo, puede tener fiebre, escalofrío, sensación de frío, dificultad para respirar, una piel sudorosa o húmeda. Estos serían posibles signos de sepsis. Entonces, debemos conocer los riesgos que tienen estos pacientes, reconocer estos signos y actuar rápidamente. Eso es lo fundamental que les tiene que quedar. Caso de una meningitis, entonces, meningocócica, tenemos consecuencias de la respuesta inmunitaria, entonces van a ver que como consecuencia de esa respuesta que da el organismo se producen todas estas alteraciones como activación de células endoteliales y macrófagos. Esto hace que se liberen citoquinas como interleuquina 1, factor de necrosis tumoral. Esto hace también que se produzca migración de los neutrófilos y liberación de estos productos tóxicos, lo que va a producir un aumento de la permeabilidad vascular con un edema cerebral, un aumento de la presión intracraneal, una activación del sistema de coagulación, lo cual puede llevar a una trombosis focal, un incremento de proteínas en el líquido cefalorraquídeo y una reducción de glucosa porque las bacterias la consumen y alteración de la barrera hematoencefálica. Entonces acá en este cuadro pueden ver la cascada de acontecimientos que se producen a partir de esa
bacteremia con lesión endotelial y la presencia de bacteria o no en el líquido cefalorraquídeo, con la liberación de esas citoquinas que son sustancias proinflamatorias, entrada de los polimorfos nucleares más inflamación en la meninge, lo cual esto va a llevar a un aumento de la permeabilidad en la barrera hematoencefálica, a una vasculitis cerebral, a un edema intersticial, a un edema citotóxico, un edema vasogénico con aumento de esta presión intracraneal, con disminución global de la perfusión y con disminución de la injuria neural y la apoptosis. Hay liberación de aminoácidos excitatorios, lo cual también colabora con esta injuria neuronal y una disminución de la volemia sanguínea que también disminuye la perfusión y la injuria. Entonces, estos acontecimientos son los que me van a complicar el estado del enfermo. Estas son cómo se ve la piel de un paciente con una meningococcemia, en donde se ven esas petequias o equimosis. Los agentes etiológicos no me voy a detener, ya que ustedes ya han tenido el teórico de estreptococo. El Streptococcus pneumoniae, ¿cómo lo vamos a ver? Saben ustedes que tiene como factores de patogenicidad una cápsula polisacarídica, una neumolicina, una neuraminidasa, adhesinas, proteínas de superficies y proteasas IgA que disuelven esa IgA secretora. Lo vamos a observar a la coloración de Gram como diplococos gram positivos y a veces se puede ver el esbozo de cápsula alrededor. O lo pueden ver coloreado por Giemsa de esta manera. Vamos a utilizar como medio de cultivo el agar sangre, donde lo van a ver como alfa hemolítico, para diferenciarlo con otros alfa hemolíticos como los estreptococos del grupo Viridans. Vamos a hacer la prueba de la optoquina, en donde se produce inhibición del crecimiento en el caso de Streptococcus pneumoniae. Son todos detalles que ya lo van a ver en el trabajo práctico. En cuanto a Streptococcus agalactiae, que es otro de los microorganismos que producen meningitis en recién nacido, también tiene distintos factores de patogenicidad como invasinas, adhesinas, ácidos lipoteicoicos, proteasas, colagenasas, todo lo que les va a servir para invadir, factor CAM, polisacáridos capsulares, como factor antifagocitario, peptidasas de la C5A, proteína C de superficie también y aluronidato liasa. Entonces, con todos estos factores de patogenicidad va a poder colonizar, va a poder invadir y pasar a atravesar la barrera hematoencefálica. También en laboratorio lo vamos a sembrar en un agar sangre, va a producir colonias beta hemolíticas y la puede identificar realizando esta prueba, que es la prueba de CAM, en donde se va a producir un aumento, un sinergismo de la hemólisis cuando yo enfrento una estría de Staphylococcus aureus con una estría de mi cepa problema de Strepto agalactiae. El Staphylococcus aureus, como saben, tiene hemolicinas, entonces al enfrentarlo se produce un potenciamiento de esa hemólisis en punta de flecha, que es muy característico de este microorganismo para poder diferenciarlo. En caso del Haemophilus influenza, al Gram lo voy a ver como cocobacilos Gram negativos. Y también los factores de patogenicidad que tiene antígenos capsulares isomáticos, estos antígenos capsulares generan anticuerpos bactericidas contra la infección a partir de los 3 meses a los 3 años, proteínas de membrana externa, lipoligosacáridos, proteasa IgA, factores de adherencia, lo cual van a ayudar a que pueda invadir y penetrar y atravesar la barrera hematoencefálica. Fíjense que en el agar chocolate desarrolla el Haemophilus, ya que es una bacteria exigente que necesita factores 5 y 10 para su desarrollo, por lo tanto lo vamos a obtener de la sangre, la cual la vamos a calentar para que libere esos factores y me va a crecer como gotitas de rocío muy características.
¿Y qué pruebas le puedo hacer para identificarlas? Una prueba que se llama satelitismo, que es colocar una estría de Staphylococcus aureus que me produce beta-hemólisis, y como al producir esa beta-hemólisis sobre el agar sangre me va a liberar los factores que necesita Haemophilus, en ese momento vamos a ver que crece alrededor de la estría. Bien, en cuanto al diagnóstico microbiológico, los materiales biológicos que vamos a estudiar en caso de un caso de meningitis, obviamente la punción del líquido cefalorraquídeo que la va a realizar el médico, y también es importante que tomemos 2 muestras de sangre separadas de 30 minutos una con otra. La punción se va a realizar entre la tercera y cuarta o cuarta y quinta vértebra lumbar. El paciente en posición fetal o puede ser posición sentada también. Se puede pesquisar los portadores con hisopados nasofaringios. También lo podemos ver en líquido sinovial, pleural o pericárdico. Y otras técnicas de diagnóstico que tenemos es realizar aglutinación de látex o coaglutinación para la detección de los serogrupos A, C y W135 y reactivos también para serogrupo B. Podemos hacer inmunofluorescencia lisa o contrainmunoelectroforesis, sobre todo para neumococo, y PCR en líquido cefalorraquídeo, pero solo lo podemos hacer como screening. Actualmente lo más utilizado es la PCR multiplex, que se denomina FilmArray, donde me va a detectar los paneles distintos tipos de patógenos para infecciones del sistema nervioso central, que vamos enseguida a mostrar. Entonces, esta enfermedad meningocócica es el desafío diagnóstico de ustedes. Es decir, tiene una presentación clínica muy variada y muy en específica, entonces tenemos que estar bien atentos. Tenemos que sospechar sepsis. Es una emergencia infectológica, o sea que no hay que esperar los signos clásicos meningios para actuar. Hay que conocer los grupos de riesgo, pero no olvidar que la mayoría de los pacientes son previamente sanos y ningún examen debe retrasar el inicio del tratamiento, que debe ser inmediato. Es decir, si uno sospecha, tiene un caso sospechoso, el tratamiento debe iniciarse de manera rápida. Y al ser una emergencia infectológica, debe avisarse al laboratorio, ya que el bacteriólogo no se encuentra a las 24 horas en el laboratorio, sino que se le avisa que se va a tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo para que se dirija inmediatamente al laboratorio y la procese, porque ya tan solo viendo la coloración de Gram es una gran ayuda para ustedes como médico comenzar con el tratamiento. Entonces, para el procesamiento del líquido cefalorraquídeo tenemos que llevar al laboratorio inmediatamente una vez que se saca, no refrigerar porque Neisseria meningitidis es lábil a la refrigeración, entonces la podemos inactivar. Tenemos que ver el aspecto de ese líquido, si es límpido, si es turbio, si tiene una red de mía que me puede hacer sospechar de una meningitis tuberculosa. Le puedo hacer determinaciones moleculares, para lo cual voy a necesitar una alícuota de 250 microlitros, por ejemplo, para hacer una PCR en tiempo real. Luego ese líquido se centrifuga. Con el sedimento voy a hacer la coloración de Gram y voy a cultivar en agar y agar sangre y agar chocolate. Y con el sobrenadante puedo hacer pruebas rápidas para detección de antígenos y la química. Bueno, acá, que esto también lo tienen en la guía de trabajos prácticos, recuerden que como mínimo debo obtener 3 tubos. Uno para hacer citología y recuento celular y evaluar si existe una red de fibrina. El segundo tubo para hacer exámenes microbiológicos, es decir, lo que vimos recién, centrifugar, hacer coloraciones, sembrar. Y en el tubo 3 lo voy a llevar a la parte química para hacer proteínas, glucosa, cloruros y lactatos.
Entonces, una vez que yo tengo ese sedimento, una vez que yo centrifugué, con el sobrenadante obviamente voy a detectar los antígenos, y con el sedimento hago el fresco, hago la coloración de Gram, hago otras coloraciones como tinta china para el caso de querer sospechar de un Cryptococcus neoforma en un paciente HIV positivo, una coloración de Gram, una coloración de Ciel-Nielsen si estoy sospechando una meningitis tuberculosa. Luego hago el cultivo en agar sangre, en agar chocolate o en medios para hongos o en medios para Mycobacterium especiales según la sospecha. Y la identificación que, bueno, en este caso en el cuadro figura para Haemophilus influenza, los que les comenté recién, que crecen en agar chocolate con los factores 5 y 10, colonias en formas de gotas de rocío. Puedo hacer la prueba del satelitismo con Staphylococcus aureus. Para Streptogalacteae vimos recién el factor CAM. Hay otras pruebas más. Para Neisseria meningitidis le puedo hacer oxidasa, catalasa. Le puedo hacer pruebas de utilización de hidratos de carbono como glucosa, manosa, sacarosa y lactosa. Y para neumococos también lo vimos recién, catalasa, crecen en agar sangre produciendo alfa-hemólisis, le puedo hacer una optoquina, una lisis en sales biliares, una contrainmunoelectroforesis, o sea, puedo hacer un montón de pruebas de identificación. Pero para la marcha, o sea, esta marcha demora entre 3 o 4 días. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Obviamente que no van a esperar 3 o 4 días para iniciar el tratamiento, sino que una vez que se hace la punción lumbar, se inicia con un tratamiento empírico que luego se ajustará dependiendo cómo da las pruebas de sensibilidad. Las características del líquido cefalorraquídeo, según la etiología, fíjense que uno normal es límpido como cristal de roca, normalmente tiene menos de 4 o 5 células por milímetro cúbico, glucorrea entre 50 y 75, proteinorraquia entre 15 y 45, y no tiene agentes causales. Y va a variar según sea bacteriana, líquido turbio, micótica, líquido límpido, las virales también tienen líquido límpido, pero lo más característico es la presencia de leucocitos, que en el caso de las bacterianas es mayor de 200 polimorfos por milímetro cuadrado, comparándola con las micóticas y las virales. Los agentes etiológicos ya los vimos y últimamente, en los últimos años, se ha incorporado el lactato para los niveles de lactato como un test auxiliar para el diagnóstico de meningitis bacteriana, porque es muy fácil de determinar, es preciso y me da rapidez para medir en el laboratorio. La concentración en líquido cefalorraquídeo depende de su tasa de producción en el cerebro y es independiente del lactato sérico, por lo tanto es útil para medir el metabolismo cerebral. Se hace por métodos enzimáticos que ya están incorporados a los analizadores multiparamétricos que se encuentran en el laboratorio. Tiene una alta sensibilidad y especificidad, fíjense, del 93 al 96%, y me sirve para distinguir entre meningitis bacterianas y virales. Los puntos de corte son mayor o igual a 2,4 milimoles por litro, es decir, 22 miligramos por decilitros. Es un aumento leve y me puede ser útil para excluir la etiología viral. Y mayor de 3,8 milimoles por litro me da un aumento significativo con una alta especificidad para Neisseria meningitidis y neumococo también. Entonces, es el mejor marcador que inclusive la glucosa, el cociente de glucosa en líquido cefalorraquídeo y plasma, la proteinorraquia y el número total de leucocitos en líquido cefalorraquídeo. Si quieren leer más sobre este trabajo, lo pueden buscar acá en esta bibliografía. Bien, las pruebas rápidas, aglutinación de antígenos bacterianos solubles, donde busco el polisacárido capsular, que se puede hacer
con este tipo, por una coaglutinación o por inmunocromatografía, en donde van a poder observar si se forma la banda K, es una reacción antígeno-anticuerpo. O sea, estoy evaluando los antígenos capsulares en ambos casos. Bueno, acá volvemos a ver la coloración de Gram para Neisseria diplococos Gram negativos intra y extracelulares, para Streptoneumoniae diplococos Gram positivos, para Listeria monocitógenes bacilos Gram positivos y para Haemophilus influenza cocobacilos Gram negativos. Las identificaciones que ya los vimos, oxidasa, catalasa, optoquina, solubilidad en bilis, y pruebas bioquímicas, podemos usar el MALDI-TOF, que es una espectrofotometría de masa, podemos hacer PCR y las pruebas de susceptibilidad a los antibióticos. Bien, este sería el panel para el FilmArray, para meningitis y encefalitis. Fíjense todas las bacterias que determina: Escherichia coli K1, Haemophilus, Listeria, Neisseria meningitidis, Streptogalacti, Streptococcus pneumoniae. También podemos, dentro de los hongos, Cryptococcus neoformans, variedad Gatti. Y dentro de los virus, una gran cantidad como citomegalo entero, herpes virus simple tipo 1, tipo 2, el 6, el parhechovirus y el varicela zoster. Entonces, esto en 45 minutos, este panel, ya tengo el resultado. Este panel de FilmArray también existe para virus respiratorios altos, virus respiratorios bajos y también para casos de bacteriemias para poder identificar las bacterias más típicas. Es una novedad en el diagnóstico microbiológico para la enfermedad meningocócica. Fíjense que se evaluó en este trabajo la implementación del panel meningitis y encefalitis por FilmArray en la enfermedad meningocócica y se comunicaron los serogrupos circulantes. Pero fíjense que a partir de, para que comparen la detección, haciendo la detección únicamente por FilmArray, la gran cantidad de determinaciones que se pudo realizar comparándola con los hemocultivos y los cultivos de líquido cefalorraquídeo que tuvieron menos positividad. Dentro de los serogrupos que se pudieron demostrar, vemos que la mayor cantidad fue para el B, seguido luego por el C y el I y el W. O sea, el aislamiento de Neisseria meningitidis se ha mantenido constante durante todo este estudio y el serogrupo B fue el predominante. Entonces, la implementación de este panel FilmArray para meningitis y meningoencefalitis permitió duplicar los diagnósticos etiológicos para meningoencefalitis. Entonces, brinda un diagnóstico rápido que permite realizar un ajuste en el tratamiento de manera rápida. Para la profilaxis se utiliza rifampicina, que erradica el estado de portador y provoca selección de cepas resistentes, obviamente. ¿Cuáles son los individuos de riesgo? Los niños menores de 6 años, convivientes, reclusos, personas en contacto directo, todos los que les dije más temprano a qué consideramos contacto. Para el tratamiento antimicrobiano empírico de 3 meses a 50 años y más años, tenemos de 3 meses a 50 años como primera opción ceftriaxona, ¿sí? O cefotaxima, que son cefalosporinas de tercera generación. Se puede colocar vancomicina también. Otras opciones, cloranfenicol, en caso de que ceftriaxona sea resistente, se puede utilizar cloranfenicol más vancomicina. La duración del tratamiento, bueno, acá la tienen, para el caso de ceftriaxona de 7 a 21 días, de acuerdo a la evolución. Y si es enterobacteria, 21 días, si es ventriculitis, 28 días, dependiendo.
y de 5 a 7 días cuando confirmo Neisseria meningitidis. Si la persona es mayor de 50 años, se coloca ceftriaxona, fraccionada también, cada 12 horas, o cefotaxima. Se puede agregar ampicilina y vancomicina. Estos serían los tratamientos empíricos antimicrobianos. Entonces, ¿cuál es la hoja de ruta que recomienda la Organización Mundial de la Salud para derrotar la meningitis? Porque se estima que en el 2017, como se registraron 5 millones de nuevos casos, 290.000 muertes en todo el mundo por meningitis en todas las edades, vemos el alto grado de secuelas incapacitantes. En noviembre del 2020, en la 73 Asamblea Mundial de la Salud, hizo suya la primera resolución sobre prevención y lucha contra meningitis y se aprobó una hoja de ruta mundial para derrotar la meningitis para el 2030. Entonces, la hoja de ruta, ¿en qué se basa? Se centra en los organismos responsables de la mayoría de las meningitis bacterianas agudas, es decir, para Neisseria meningitidis, para Streptoneumoniae, para Haemophilus influenzae, para Streptogalactiae, que es el estreptococo del grupo B. Todos estos patógenos son prevenibles o potencialmente prevenibles por vacunación. Por lo tanto, en el caso de Neisseria meningitidis, Streptoneumonia y Haemophilus influenzae. Y Streptococo agalactiae es prevenible porque se puede detectar antes del parto. Los beneficios más allá de la meningitis al complementar las estrategias para controlar las enfermedades como la sepsis y las neumonías que pueden ser causadas por los mismos microorganismos que causan la meningitis causadas por otras bacterias u otros organismos incluidos en los objetivos estratégicos cuando se proceda. O sea, que vamos a apuntar a estos microorganismos, pero también vamos a poder estudiar las causas de meningitis por otras bacterias u otros organismos. Entonces, nosotros vimos que durante la vigilancia centinela de la meningitis bacteriana en Latinoamérica, los principales agentes etiológicos en la región, fíjense que la mayoría pueden ser virales u otros agentes. Luego tenemos Streptococcus pneumoniae, seguido por Haemophilus influenzae y seguido por, en un 21%, por Neisseria meningitidis. Hay muchos hospitales que forman parte de esta red global de vigilancia centinela, tanto para neumonía como para meningitis bacteriana, que están... que se concentran en la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. Nosotros en la Argentina tenemos dos laboratorios de la red global, dos hospitales que participan en esta red global, que están en Rosario y en Posadas. Fíjense, dentro de los meningococos, en la meningitis en niños menores de 5 años, de los países que se seleccionaron para el estudio, tenemos un 23% de meningitis meningocócica por grupo B, un 23% por grupo W, y el resto es de otra etiología. Los serogrupos de meningo identificados en niños menores de 5 años en países seleccionados de América Latina, fíjense que el 56% dentro de los meningococos pertenece al grupo B, seguido por el grupo C, seguido por el grupo I, y el que menos casos, seguido por el W, y el que menos casos presentó, el 3%, es el grupo I. A nivel mundial, la enfermedad meningocócica invasiva, fíjense los serogrupos circulantes. Nosotros en América del Sur tenemos en circulación el B, el C y el W, sobre todo. Por lo cual, la implementación de las vacunas es muy importante para esta hoja de ruta. Tenemos vacunas contra Haemophilus B, cuya composición es
Es una vacuna PRP conjugada con el complejo proteico de Neisseria meningitidis, conjugada la PRP-T, conjugada con toxoide tetánico, y esta conjugada con una cepa mutante proteica de Corynebacterium diphtheriae. Es decir, que contamos con 3 tipos diferentes que se aplican por vía intramuscular en menores de 5 años o en mayores de 5 años con factores de riesgo, como por ejemplo aquellos pacientes que no tengan el vaso con una asplenia anatómica o funcional y los inmunocomprometidos. Edad mínima, mayor o igual a 6 semanas de edad. Y bueno, el esquema en la actualidad, el que está en uso sería a los 2, a los 4 y a los 6 meses de edad, sin refuerzo, o a los 2 y a los 4 meses de edad más una dosis de refuerzo, o a los 2, 4 y 6 meses de edad más una dosis de refuerzo. La dosis de refuerzo se administra entre los 12 y los 18 meses de vida. ¿Cómo se presenta? Como vacuna monovalente de 1 y de 10 dosis, como vacuna combinada con la de meningococo del serogrupo C en una sola dosis, como vacuna combinada con difteria, tétano y pertusis, que sería la vacuna tetravalente, o como vacuna combinada como difteria, tétano, pertusis y hepatitis B, que esta sería la pentavalente. La vacuna combinada con difteria, tétano, pertusis acelular y polio inactivada de una dosis es la pentavalente, y la vacuna combinada con difteria, tétano, pertusis acelular, hepatitis B y polio inactivada es la hexavalente. Acá tenemos los efectos adversos, la duración y las precauciones que hay que tener. Vacunas contra neumococo, tenemos las vacunas de polisacárido con 10 retrovares y polisacáridos con 13. Lo mismo, acá tienen las indicaciones para qué tipo de, la edad mínima a las 6 semanas, cómo se administra también intramuscular, la presentación y los efectos adversos. Lo importante es saber que estas vacunas polisacarídicas, las de 23 serogrupos, tienen los polisacáridos purificados de los 23 serogrupos más comunes, y como característica es que tiene una respuesta inmune T independiente que no genera una inmunidad de memoria, no tiene impacto sobre la aportación respiratoria, por lo tanto no sirve para dársela a los portadores, efectividad, enfermedad invasiva en mayores de 65 años, por eso es la población a la cual va apuntada, y no es inmunogénica en niños menores de 2 años. En cuanto a la conjugada de 13 serotipos, esta más tiene un transportador CRM, variante no toxigénica recombinante de la toxina diftérica. ¿Qué características tiene comparándola con la de 23? Que tiene una respuesta inmune T dependiente, memoria inmunológica, es efectiva en menores de 2 años y previene la aportación respiratoria. Entonces, los países en los cuales, bueno, fíjense acá los países que han introducido la vacunación para las infecciones de tipo, las infecciones invasivas en la región de las Américas. Y entre el 2019 y el 2020, fíjense, nosotros estamos, Argentina, tiene una cobertura del 77%. Esto a partir del 2012, ¿bien? Entonces, fíjense que también dentro de las vacunas contra meningococo tenemos varias vacunas como la de polisacáridos de los serogrupos A, C, W, I, que son polisacáridos de estos serogrupos, conjugadas a una proteína de toxoide tetánico diftérico o la CRM, cepa mutante proteica del Corynebacterium diphtheriae,
tenemos las recombinadas, que tiene los 4 antígenos del serogrupo B, proteínas recombinantes de adhesión, las FHBP y proteínas de membrana externa, 2 antígenos del serogrupo B, también recombinantes de fusión, y también tenemos vacunas de vesículas de la membrana externa, o sea, estos 4 tipos de vacunas contra el meningococo. Acá tenemos las dosis, las indicaciones, la edad mínima. Fíjense que están para mayores igual a 2 años, mayores igual a 2 meses las conjugadas, mayor igual a 2 meses las recombinantes y mayor a 3 meses las de vesícula. Entonces, la introducción de las vacunas contra el meningococo en la región de las Américas, en la Argentina, la vacuna conjugada para ACWI fue introducida en el 2017 para niños menores de 1 año y adolescentes de 11 años. Después, en el 2018, ya vamos a ver más adelante, que se suspende la de 11 años para los portadores por problemas de poder de los proveedores. Entonces, solo se compró para los menores de 1 año. Entonces, ¿cuál era la situación epidemiológica de las enfermedades meningocócicas invasivas en la Argentina entre el 2000 y el 2013? Fíjense lo que pasó. Acá aumentaron, luego bajaron y luego empezaron a aumentar hasta el 2013 otra vez. Entonces, la ANMAT licencia las vacunas para el 2014, ya que veníamos viendo este tema, que venían aumentando los casos. Entonces, ¿cuáles son las vacunas que la ANMAT licencia? Son la Menveo y la Menactra. La Menveo es la conjugada con la CRM, que es la proteína del toxoide diftérico, y la Menactra también es una conjugada con toxoide diftérico. La edad de licencia sería para lactantes mayores de 2 meses y esta para lactantes mayores de 9 meses, ¿sí? Entonces fue aprobada por todas estas entidades. No se encuentra disponible vacuna para el B en esta etapa. Entonces, luego de una reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones que se hizo en el 2014, se llegó a un consenso para recomendar la vacuna cuadrivalente conjugada con proteína de Corynebacterium diphtheriae, con un esquema a los 2, a los 3, a los 5, un esquema 2-1 a los 3, 5 y 15 meses de edad, y también para los niños de 11 años para disminuir la aportación. Y la vacuna contra el meningo B se deja constancia que todavía no se conoce con certeza el grado de protección, porque se había visto que este meningo tenía una poca respuesta antigénica. Entonces, se recomienda profundizar los estudios microbiológicos que avalen una toma de decisión acertada para incluirla, ¿no? Entonces, lo que se llega a este consenso es que a utilizar la vacuna con la tetravalente conjugada en lactantes pequeños acorde a la distribución de la carga de enfermedad y la vacunación en adolescentes de 11 años y seguir evaluando la introducción de esta, de la del serogrupo B, a la espera de una mejor evidencia. Entonces, la estrategia de vacunación contra meningo en la Argentina para lactantes más adolescentes inició en enero del 2017, que abarcaba a esa población, los niños que cumplan 3 meses a partir del inicio de la estrategia y en 3 dosis, a los 3, a los 5 y a los 15 meses de vida. Y complementariamente, vacunar a los niños de 11 años con una sola dosis para eliminar la aportación. Entonces, ¿y cuál vacuna se utilizó? La tetravalente conjugada con la proteína del Corynebacterium diphtheriae. ¿Cuál era el objetivo? Disminuir la incidencia y la mortalidad
de la enfermedad meningocócica invasiva en la Argentina y disminuir las secuelas graves y permanentes producidas por esta enfermedad. Lo cual se logró. Fíjense lo que pasó entre el 2017 y el 2019 con la vacuna tetravalente conjugada que tenemos acá. En el 2017, acá teníamos, esta es la de los 11 años, esta es la segunda dosis y esta es la primera dosis, ¿sí? Esto lo que se hizo en el 2018 y esto lo que se hizo en el 2019. Fíjense que en el 2019 la de 11 años bajó porque se interrumpió en el 2018 esa vacuna. Entonces siempre hemos tenido una cobertura entre el 77, acá abajo un poquito al 74, pero nos hemos mantenido ahí. Pero fíjense qué importante acá con la introducción de estas vacunas conjugadas, nosotros veníamos 2012, 13, 14 con altas cantidades de número de casos y luego empieza a disminuir. Con la introducción de la vacuna disminuye aún más. Es decir, hoy en el 2019 estamos acá con este porcentaje. ¿Cuál sería la distribución porcentual de serogrupos hoy en el 2019? Fíjense que la vacuna está compuesta por el C, el W, el I, por lo tanto, empezaron a desaparecer los casos. Esta sería la distribución porcentual de serogrupos en menores de un año. Y quedó el 73% del serogrupo B. Para el caso del W, representaría el 14%, que en suma, con el C, representarían el 19%. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones finales? Que la enfermedad meningocócica invasiva es una enfermedad de baja incidencia, pero tiene una alta mortalidad. Entonces, la única medida efectiva de prevención primaria es la vacunación. Los serogrupos predominantes son variables en el tiempo, con una dinámica impredecible y deben ser tenidos en cuenta para definir la estrategia en la forma adecuada y adaptarse a la realidad de cada región. En la Argentina en los últimos años predominan los serogrupos B y W. La estrategia de vacunación contra meningococo debe ser reevaluada en forma continua en función de adaptarla a la epidemiología local. Por eso, estos trabajos, estas unidades de vigilancia, estas vigilancias centinelas, son importantes para ver la epidemiología de cada región y que cada región vaya adaptando su sistema de vacunación dependiendo a la cepa circulante. Bueno, esto ya lo vimos del tratamiento. Y bueno, fíjense entonces lo que les venía diciendo, que en la actualidad la mayoría de los casos que se provocaron, en este caso en el 2016, era B, que no está incluida en el calendario nacional de vacunación. Pero sí existe una vacuna aprobada que se puede colocar en forma particular. Esta sería en la Argentina, tenemos la VEX-0, que es una vacuna meningocócica con multicomponente del grupo B, que fue aprobada por la ANMAT, que contiene las 4 proteínas diferentes de la superficie de la bacteria Neisseria meningitidis grupo B. Está producida por tecnología de ADN recombinante y absorbida en hidróxido de aluminio. Entonces, la vacuna, la ANMAT la aprobó contra meningococo B para todos los niños a partir de 2 meses de edad y se administra en forma vía intramuscular. Estas serían las recomendaciones para la meningo B, para poder darla. Y fíjense lo que pasó en el 2018 por decisión oficial, por falta de vacunas, se posterga las dosis a los niños de 11 años. Entonces, solamente se guardó esta vacuna conjugada para el grupo de mayor riesgo, que la deben recibir a los 3, 5 y 15 meses de vida según el calendario de vacunación.
¿Cuáles son las conclusiones de la Organización Mundial de la Salud para las vacunas antimeningocócicas? Que tienen eficacia incierta en niños menores de 4 años, no erradican el estado de portador, no son eficaces en adultos que han recibido una dosis única, la máxima eficacia se logra en adultos con 3 dosis y es necesario el desarrollo de nuevas vacunas fabricadas con cepas prevalentes de cada lugar geográfico. O sea, cada lugar geográfico tendría que tener vacunas con las cepas que prevalecen en ese lugar. Y este trabajo para la vacuna contra la hemófilo influenza tipo B, se hizo un estudio de portación nasofaringea en niños y se vio que tras 8 años de la introducción de la vacuna, se disminuyó el estado de portador de hemófilus en lo que es cavidad nasofaringea. Entonces, también es importante la implementación de la vacunación esta pentavalente contra este microorganismo. Bueno, y eso es todo lo que tengo para darles hoy. Es un poco largo el teórico, pero no quería dejar de darle todos estos valores para que vieran la importancia de la vacunación para prevenir este tipo de patologías que tienen una morbimortalidad muy importante. Bueno, cualquier duda, no dejen de escribirme para aclararla. Bueno, nos vemos.